Buenos días, Licen. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos Buenos días, días. Luisa. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les Hola, va? profe, buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Un gustazo escucharles, el saber que se encuentran muy bien. Cuídense Buenos mucho. días, Recuerde Licen. que el clima está bastante difícil. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Y tenemos que tener la precaución del caso, ¿no? Aquí, especialmente en Quito, está un frío durísimo, ¿no? La recomendación, no pelearse con el tóxico, la tóxica, si no se van a enfermar, ¿no? Después, Muy ¿quién da bien. calor? Claro, muy bien. Después de ahí se pueden enfermar. Excelente. Bien, chicos, por favor, no se olviden de registrar la asistencia. Sí, estamos cerca de 30 personas y solamente 10 personas han registrado la asistencia, así que por favor, no nos olvidemos, ¿sí? Bien, vamos a seguir avanzando, por favor, en el contenido de la plataforma y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca del arte y religión en el Paleolítico y en el Neolítico, ¿no? Si recordamos un poquito la anterior clase, nosotros revisamos la evolución del ser humano, de cómo fue cambiando, de cómo fue adaptándose y sobre todo de cómo fue interpretando lo que es la naturaleza, ¿no? Para ello, el arte y la religión generalmente fueron expresados dentro de esta etapa, ¿no? Ahora, ¿me ayuda por favor en la lectura el señor o la señorita? Me ayuda por favor la señorita Cristina Chuga. ¿Estamos ahí? Sí, Lisa, buenos días. Buenos días, por favor. El arte y religión en la paleolítico. El arte paleolítico corresponde la reducción del aproximadamente 20.000 años, el periodo que abarca desde el 30.000 al 9.500 antes de Cristo, para poder comprender las formas de presentación del arte paleolítico. Se debe considerar el modo de vida y subsistencia de los hombres de este periodo, tanto al paleolítico inferior como el superior, contenían a un hombre nómada, no productor, es decir, que no modificaba a la naturaleza, sino que tomaba de ella los elementos para la supervivencia. Este periodo tiene como característica principal desde el punto de vista tecnológico que el hombre no pule la piedra, sino que la talla, pero ante todo una mejor comprensión de las representaciones de los hombres primitivos. No las aportará una indagación en torno a las ideas religiosas de estos pueblos. Muerte y religión. Paradójicamente, comenzaremos por las ideas del ultratumba, ya que los enterramientos, que como es natural, son uno de los hallazgos más frecuentes de la arqueología prehistórica, constituye la fuente más antigua para reconstruir las ideas religiosas de estos pueblos en sitios arqueológicos vinculados con la prehistoria. No se encontraron lápidas ni inscripciones que transmitan nombres de divinidades ni de ritos, pero el hecho mismo del enterramiento y del cuidado a los difuntos demuestran una creencia firme en un más allá. De otro modo, no se explicaba las
ceremonias funerarias y bastaría abandonar los cadáveres o cubrirlos con tierra sin la menor precaución complementaria. Excelente, señorita. Hasta ahí nada más. 10. Muchísimas gracias, ¿no? Muy bien. El arte y la religión en el Paleolítico. Hablamos básicamente de 20.000 años atrás. Si bien es cierto, acá logramos determinar que los seres humanos lograron directamente establecer un orden de supervivencia. Es decir, directamente lograron establecerse como nómadas y no ser directamente sedentarios, ¿no? Algo importante a mencionar acá es que básicamente los entierros que generalmente practicaban los seres humanos dentro de esta época solamente eran la agrupación en imágenes, por decirlo así, bastante pequeñas, en donde básicamente destacaban las formas o las actividades en donde ellos realizaban las actividades de la agricultura, de que generalmente no existían, ¿no? Pero acá detallamos las actividades de la casa, la recolección de frutos y sobre todo de cómo ellos plasmaron todas las actividades dentro de su arte rupestre. Ahora, lo importante a destacar es que básicamente se comienza a tener lo que es un orden religioso al cuidar los cuerpos, al enterrarlos directamente con piedras, al tratar directamente de establecer lo que son sitios en donde podrían descansar directamente los antepasados, ¿no? Ahora, que si bien es cierto, dentro de esos territorios no se encontraron lápidas, no se encontraron inscripciones, ¿no? Al contrario, solamente se encontraron pequeños túmulos de piedra en donde básicamente realizaban lo que son los entierros de las personas que fallecían, ¿no? Si bien es cierto, desde acá nace el punto de vista de tener lo que es un respeto, de tener lo que es una religión del caso y sobre todo el tener lo que es un cuidado con nuestros antepasados. Al momento que ellos fallecían, obviamente ellos practicaban diferentes ritos funerarios, ¿no? Pero lo importante a destacar es que básicamente empezaron a tener lo que es una concepción de la muerte y sobre todo de la religión, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, cuando algún familiar, algún amigo, algún compañero generalmente fallece, nosotros directamente hacemos lo que es un trámite de un trámite más o menos eclesiástico, por decirlo así, a aquellas personas que son religiosos, ¿no? En donde básicamente dan una misa, en donde básicamente realizan los ritos funerarios de 1, 2, 3 días, y obviamente después van a los sitios en donde básicamente establecen lo que son lápidas, inscripciones, en donde generalmente entierran a las personas que en este caso fallecen, ¿no? Enterramos en un sitio, y obviamente nosotros cada cierto tiempo nos vamos a visitar y aquí en el Ecuador, especialmente el 3 de noviembre, realizamos lo que es una fecha conmemorativa a nuestros difuntos y obviamente compartimos en este caso una visita dentro de esos sitios, ¿no? Pero básicamente al día de hoy, de hace 30.000 años atrás, todavía se sigue practicando esto, que una veneración directamente a las personas que fallecen y sobre todo la religión está inmersa hoy en día dentro de estas actividades, ¿no? Muy bien, pero para aquella época solamente enterraban a las personas y obviamente empezaron a tener un concepto básico de cuidar a las personas que fallecían, ¿no? Ahora, relación entre los vivos y los muertos. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? La señorita Guadalupe Marcaria, por favor. Hoy Liz, buenos días. Yo alcé la mano para decirle que en qué página estamos y para saludarle, porque entré con 2 minutos atrasada, Liz, disculpe. Y que si le puede ser un poquito más grande las letras porque no se ve un poco borroso. Ahí tal vez. Ya, Liz, gracias. Por favor. Bueno, ya de la página ya le ayudamos, ¿no? Al finalizar vamos a trabajar en el portafolio y ahí directamente les voy a indicar. ¿Sí? Por favor. Muchísimas gracias, Liz. Relación entre los vivos y los muertos. A ver, hijo, estas letras. Otra observación respecto a los antepasados, enterramiento. Hijo, licenciado, disculpe, pero estas letras están medias borrosas. Disculpen ya, ahora sí. A los enterramientos en las
eso ahí sí. yo le puedo ayudar. En la relación que se establecen entre los muertos y los vivos, los muertos necesitan de los cuidados y las ofrendas de los vivos, mientras que estos pueden ver afectados su existencia de manera favorable. Protección de sus antepasados. Perjudicial, espiritual, malignos, fantasmas por la influencia que aquellas de la pasión de los cadáveres también pueden hacerse de deducciones significativas. Muchos aparecen depositados en la tierra sin que aparentemente hayan una intención consciente, pero también están los que fueron orientados hacia el este o el oeste. Es difícil encontrar un fundamento categórico, pero es probable que cuando mira hacia el oriente se relacione con el nacimiento del día y por la tarde con la idea de resurrección, y que cuando se dirigen a occidente respondan a la idea de que este lugar por donde se oculta el sol se considera ya la morada de los muertos. De todos. Por favor, ¿le puede subir un poquito más? Porque ya está aquí abajo. Excelente, hasta ahí nada más. Muchísimas Ya. gracias, señorita. Gracias, disculpe, Excelente. Alicia. 10, no se preocupe. Muy bien. La relación entre los vivos y los muertos, ¿no? Si bien es cierto, acá también aparece lo que es un pensamiento acerca de los fenómenos de la naturaleza, y sobre todo directamente aparecen mitos, sobre todo estableciendo lo que son espíritus malignos, fantasmas. Hablamos también de la protección de nuestros antepasados, y destacando también que los muertos necesitan el cuidado y las ofrendas directamente de los familiares. Si bien es cierto, acá, dentro de esta etapa, obviamente todos realizaban estos ritos funerarios, porque recuerden que ellos vivían en pequeñas comunidades, y cuando una persona directamente fallecía, todos participaban dentro de los ritos funerarios, ¿no? Algo que mencionar, si bien es cierto, empezó a tenerse en cuenta lo que es una preservación, un cuidado directamente por las personas que fallecían, pero sin embargo también logramos determinar de cómo las personas directamente eran enterradas, ¿no? Por ejemplo, si podemos observar esta imagen, logramos determinar claramente que está en una posición fetal, ¿sí? Y también logramos determinar que lo hacían directamente en pequeñas tumbas que no eran muy profundas, y las enterraban en dirección a diferentes fenómenos de la naturaleza, o a su vez en referencia directamente a volcanes, a ríos importantes. Recuerden que en su momento los primeros seres humanos establecieron como dioses a los fenómenos de la naturaleza, y eventualmente la tierra era uno de ellos, ¿no? En los cuales ellos pensaban que la tierra directamente era el sitio en donde existía la vida, y obviamente los volvían a enterrar para que ellos volvieran en ese caso a renacer, ¿no? Algo que mencionar, el sol, ¿por dónde sale? ¿Por el este o por el oeste? Por el este. Pregunta. Por el este, Licen. Por el este. Excelente, muy bien, por el este. ¿Y se oculta por dónde? Por el Oeste. oeste. Por el oeste. Por el oeste, excelente, muy bien. Para poner un ejemplo, ¿no? La persona que en ese momento lo podemos observar en esta imagen, siempre en aquella época, ¿no? Eran enterrados en posición fetal, que hace directamente entender la fertilidad que existía en ese pensamiento para decir que la tierra era un sitio fértil en donde volvería a renacer, ¿no? Pero a más de eso, obviamente ellos lo enterraron en dirección al sol.
¿sí? Entonces lo enterraban en dirección al sol, porque obviamente para ellos el sol representaba pues de origen divino, o sea, era un dios importante y cada persona que fallecía lo hacían pues en dirección a estos fenómenos de la naturaleza, ¿no? Dentro de esta etapa, hablando del Paleolítico, aquí podemos ver que no eran tan profundos lo que son las tumbas. Aquí podemos encontrar también algunas herramientas que en vida fue utilizada por esta persona y que obviamente eran hechas en pequeños túmulos de piedra. Sí, aquí podemos encontrar que las piedras eran colocadas de esta manera, ¿sí? Y obviamente aquí también podemos determinar que las casas estaban cerca de las tumbas, ¿sí? Cerca de las tumbas, ¿no? Porque empezaron a tener la concepción de que los antepasados protegerían directamente su comunidad, ¿no? Muy bien, ahora sí, el culto a los muertos y a los antepasados. Me ayuda, por favor, en la lectura, el señor o la señorita, por favor. Me ayuda la señorita Janet Vera, por favor. Ya, gracias, Listen. Por favor. El culto a los muertos. tema. El culto a los muertos y a los antepasados. Existe una complicada disputa sobre la posible existencia de un culto prehistórico a los muertos o a los antepasados. Conceptos que no deben confundirse. En el primer caso se trata de la persistencia espiritual de la persona que se ha conocido viva. En el segundo, de gente que vivieron hace mucho tiempo a quienes los hombres no han conocido en su realidad terrena, a las que se remonta su propio origen y que están envueltas con un velo de creencias mitológicas que acaban por perder su personalidad natural y que incluso estas divinidades son puras invención. Hay que distinguir entre las honras al difunto en los momentos siguientes a su muerte, funerales, y mientras su memoria persiste, recuerdos, ofrendas del rito religioso. Propiamente dicho que existen siempre la elevación a divinidad y un ritual bien establecido. Por ejemplo, Barden y Boissonier, excavadores del importante yacimiento de la Chapelle aux Saints, encontraron en ella gran cantidad de huesos de animales enteros y fragmentados, próximos a una gran fosa de enterramientos humanos y acompañados por piezas de sílex tallados. La cueva no tiene condiciones para ser habitada y parece que solo tenía función funeraria. Las comidas realizadas junto a la fosa tendrían por lo tanto carácter de agape funerario, pero eso no supone un verdadero culto a los muertos, sino una forma de intensificar su fuerza en el otro mundo y de renovar la alimentación que se le ofreció en los funerales. Estas comidas fúnebres eran muy diferentes del sacrificio religioso, al menos en los... A ver. Ya me perdí. Supone... Ay, Muy bien, señorita, gracias, muchísimas gracias. Muy gracias, bien. Liz. Aquí podemos encontrar, bien, vamos a hacerle un poquito más pequeñito, ¿no? Cómo básicamente ellos enterraban a las personas que fallecían, ¿no? Muy bien. A ver, parece que se nos fue la manito. Excelente. ¿Qué logramos determinar en esa imagen? Los ritos que hacían a los difuntos. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más logramos observar? Que les enteraban con cosas que eran Ahí, de ellos. Ya, muy bien, ¿qué más? Le ponen sangre encima. Ya, excelente, muy bien, ¿qué más? que le están llorando. Excelente, muy bien.
Le están velando Excelente. precisamente. Que básicamente es una forma de velar a los antepasados, ¿no? Aquí podemos encontrar que la mayoría de la comunidad se encuentra directamente enterrando a la persona que falleció. También podemos determinar que están entregándole las armas que obviamente utilizaba, tienen lo que es la vestimenta, ¿sí? Y obviamente empiezan a tener una concepción religiosa, ¿no? Empiezan directamente al sentir la pérdida de una persona que fallecía. También podemos determinar que el momento que realizaban lo que es la excavación para las personas no eran tan profundas, ¿no? Pero en sí, básicamente fueron las primeras formas de enterramiento que logramos encontrarlas, ¿no? Y la mayoría del caso eran enterrados en dirección a los fenómenos de la naturaleza y dentro de las comunidades, ¿no? Algunos restos óseos fueron encontrados directamente dentro del hogar de la mayoría de estas comunidades. ¿Por qué? Porque básicamente empezaron a tener la concepción religiosa de que el antepasado obviamente los iba a cuidar, ¿no? Muy bien, ahora, si bien es cierto, vamos a detallar las actividades de la pintura y la religión dentro de esta etapa, ¿no? ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor o la señorita Andrea, por favor. Pintura y religión. El arte ha recibido de la religión temas e inspiración profundamente espiritual que le da sentido a las formas. Es notable comprobar que esta conexión empezó en el Paleolítico, que las convernas pintadas, salvando los enormes distancias, son las precursoras de los templos, esplendorosamente decorados. Cuando se hallaron las primeras pinturas rupestres, se les atribuyó un origen puramente estético. Los animales que se ven en las cavernas serían productos refinados del ocio del hombre paleolítico, que tomó por modo de los seres objetos de preocupación y cuyos movimientos y naturaleza conocían por sus aspectos ojos de cazadores, acostumbrados a observarlos durante horas y días, esperando el momento propio para apoderarse de ellos. Si el hombre no podía perder un momento para atender la conversación de su vida, que se extinguía entre los 20 y los 20 y 30 años. No cabe duda que la actividad artística tenía una estrecha relación con su dicha frente a la vida. El análisis de su arte lo conforma las obras creadas con fines estéticos. Deberían representarse en lugares donde puedan contemplarse fácilmente, pero en las cavernas prehistóricas ocurre lo contrario. Estas poseen incomodidad física, peligros y tensión que implica acceder a esas representaciones. Estas pinturas se produjeron con una falta casi total de luz, lámpara en piedra y alimentos con grasa animal. Las pinturas neolíticas, las ejecutadas en las edades del bronce y del hierro, están a la luz del día en espacios poco profundos. En cambio, las paleolíticas jamás vieron la luz del sol. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. No, muy bien, acá, dentro de la pintura y la religión, ¿no? Si bien es cierto aquí, destacamos que existía lo que es la pintura y el arte rupestre, ¿no? Entonces, donde básicamente establecían todas las actividades que ellos realizaban. Por ejemplo, aquí, ¿qué actividad generalmente la podemos detallar? Hay una manada de animales. Excelente, muy bien, ¿qué más? ¿Qué más logramos detallar? Ahí Están está corriendo, vacas, sí, que están corriendo. otros animales.
Excelente, muy bien. Si bien es cierto, dentro del arte rupestre, ellos representaban directamente todas las actividades que ellos realizaban dentro de sus comunidades, ¿no? Obviamente aquí está la representación de algunos animales, también representaban directamente las actividades que ellos realizaban y sobre todo detallaban lo que es una participación directa de los colores que utilizaban de la naturaleza, ¿no? Algo que mencionar, si bien es cierto, las pinturas rupestres directamente hechas dentro de la etapa del Paleolítico, generalmente eran en cuevas que estaban a 3, 4 metros de profundidad. Es decir, básicamente la luz del sol jamás ingresó dentro de estas obras, ¿no? Y obviamente acá ellos las utilizaban generalmente para indicar a la generación siguiente qué actividades ellos debían realizar, ¿no? A su vez destacaban lo que son imágenes de los animales, detallaban directamente imágenes en donde destacaban las actividades que ellos realizaban de la caza, de la recolección y sobre todo aprender la utilización de diferentes plantas naturales, ¿no? Si bien es cierto acá, también podemos detallar que en esta etapa los seres humanos lograban vivir básicamente hasta los 30 años, ¿sí? Y obviamente pues fallecía. Acá directamente se destaca también que las condiciones eran bastante difíciles y a su vez los seres humanos lograron adaptarse, lograron sobrevivir y sobre todo lograron directamente demostrar sus obras de arte, ¿no? Si bien es cierto en las cuevas de Altamira en España, generalmente se descubrieron diferentes obras en donde básicamente destacaban las actividades utilizando el color ocre. Sí, ¿qué es el color ocre? Generalmente era un color rojo, rojizo, por decirlo así, en donde básicamente lo extraían de la naturaleza con la finalidad de realizar estas obras de arte, ¿no? Miren, si nosotros hablamos directamente de 50.000, 60.000, 70.000 años atrás, todavía las obras de arte perduran hasta el día de hoy, ¿no? Muy bien, vamos a detallar en este caso acerca de las estatuillas paleolíticas. Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Adriana Ramírez. ¿Estamos ahí? Buenos días. Buenos días, por favor. Las estatuillas paleolíticas. Hola. ¿Sí, las estatuillas paleolíticas? ¿Sí? ¿Aló? ¿Nos escucha? ¿No? Sí, señorita. Parece que tenemos problemas de la conexión. Me ayuda mientras tanto la señorita Andrea Arciniega. Las estatuillas paleolíticas. En el Paleolítico Superior se hallaron las primeras muestras de esculturas. A veces son animales modelados en el barro, como son bisontes del sur, otras formaciones minerales naturales como salientes de rocas o estalactitas que fueron anotadas para darle cierta apariencia orgánica, pero lo más significativo son las figurillas, los relieves de piedra y las tallas de hueso y marfil. Muchas representan animales y son el complemento artístico y mágico religioso de las pinturas rupestres, pero en otras se producen hombres y mujeres de su símbolo y es muy particular. Una de las más conocidas se llama Venus de Willendorf, encontrada en la aldea austríaca de este nombre. Una de las figurillas de pocos centímetros de altura, labrada en la piedra, resaltando extraordinariamente en el vientre y los senos, mientras que las piernas son significantes, los brazos ligeros y la cabeza sin ningún rasgo aparente. Todas las estatuillas femeninas poseen características similares. Estas son las Venus de Wilford. Sí, mire, generalmente eran estatuillas que representaban la fertilidad, sí, de la madre tierra y obviamente, pues, en el caso de las mujeres, ¿no? Aquí podemos determinar que no tenían rostro, ¿ya? Que las piernas eran bastante cortas y destacaban las características de las mujeres, ¿no? Si bien es cierto, estas estatuillas generalmente no eran muy grandes, eran bastante pequeñitas, de 17 a 25 centímetros, pero en fin, lo que cabe destacar acá es la representación directa
por la fertilidad, por la madre naturaleza, ¿no? Y obviamente existieron algunas dentro de estas comunidades que empezaron a fortalecer sus obras de arte expresándolos de esta manera, ¿no? Muy bien, si recordamos un poquito, en Valdivia también logramos encontrar algunas características similares dentro de esas obras de arte, ¿no? Muy bien, ahora vamos a la transformación en el Neolítico. Me ayuda, por favor, en la lectura, el señor o la señorita. La señorita Carmen Tenesaca, ¿estamos ahí? Señorita Carmen Tenesaca, Sí, Lisa, lo que pasa es que estoy un poquito mal con el micrófono. A ver, por favor. transformación en el Neolítico. A ver, un momentito, por favor. Ya, transformación en el Neolítico. Al final de la era cuarentativa, se sucedieron acontecimientos que modificaron de la forma radical la forma de vida de un hombre prehistórico. El comienzo de estos cambios fueron catastróficos. La temperatura empezó a subir y determinó un cuadro climático muy semejante al presente. Los glaciares se fundieron o quedaron reducidos. La fauna fría emergió hacia el norte, seguida por las tribus paleolíticas, pero las especies habían cumplido su ciclo biológico y se reproducieron cada vez menos, acabando por desaparecer y llevar así la muerte a gran parte de la humanidad prehistórica. Algunos grupos llegaron a las zonas árticas, donde los esquimales y los lapones son los descendientes de las antiguas magdalenienses, adaptados a la presa y a la caza del mamut. Otros quedaron en... ¿Será posible que le pueda, por favor, ampliar un poquito las letras? Gracias. Ahí, sí, ahí. Mamut. Otros quedaron en las costas viendo a los bancos de mariscos y a la caza menor. En las costas europeas del Mar del Norte y del Báltico, pero en el Oriente en Oriente un hombre se desarrolló y generó una cultura, la neolítica, caracterizada por la agricultura, la domesticación de animales, acompañados por adelantos tecnológicos como los primeros tejidos y la cerámica. Gracias, ¿no? Si bien es cierto que podemos verificar una imagen bastante llamativa, ¿no? Cómo ellos directamente empezaron a trabajar, empezaron a organizarse, ¿no? Y sobre todo manejar diferentes formas en el caso de cuidar sus alimentos, ¿no? Aquí podemos ver que los están tapando, aquí podemos verificar que empezaron a aprovecharse de la naturaleza. Aquí podemos verificar que empezaron a tener lo que es una domesticación fuerte en los animales y sobre todo también destacamos que cada uno de ellos contaba con un trabajo dentro de su comunidad, ¿no? Aquí podemos ver el desarrollo de las armas, aquí están puliéndolas, aquí están directamente los hogares como ellos vivían y sobre todo destaca la imagen de alguien muy representativo. ¿De quién será? Un perro. Un perro. Un perro, excelente. El perro directamente descendiente de qué animal es. ¿De qué animal es descendiente el perro? De los lobos. ¿De las hienas o de los lobos? De los lobos, muy bien. Generalmente se dice que el perro básicamente apareció dentro del territorio de Mongolia, ¿no? Y fue el sitio en donde básicamente lo conocimos como el perro, que al día de hoy lo tenemos como una mascota en la mayoría de los casos dentro de nuestros hogares, ¿no? Muy bien. Aquí también podemos destacar una cuestión importante, ¿no? El trabajo directamente en el Neolítico se enfocó en la idea de la supervivencia. Recordemos que en esta época se dieron pues las glaciaciones. ¿Qué son las glaciaciones? Fueron etapas en donde básicamente todo el planeta se congeló. Y eventualmente los seres humanos lograron adaptarse a este clima y obviamente en el caso lograron pues sobrevivir, ¿no? También podemos verificar que las actividades incipientes de la agricultura generalmente fueron apareciendo dentro de esa época, ¿no?
Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, ninguna. Yo tengo una lista. ¿En qué parte del portafolio está todo eso? Ya, muy bien, ya les voy a indicar. Yo pensé que me iba a decir alguna pregunta sobre el tema. No, muy bien. Regálenme un segundito, por favor. Ya se va a abrir mi portafolio y les voy a indicar en qué tema y en qué página estamos trabajando, ¿sí? No se olviden, por favor, el portafolio. Podemos seguir adelantando los temas, podemos seguir trabajando las actividades, ¿sí? No hay ningún problema. Lo importante es que el portafolio debe estar concluido hasta finalizar el año lectivo, ¿sí? Así que, si tenemos tiempo, sigamos adelantando, tanto en el portafolio como en las actividades en la plataforma, ¿sí? Muy bien, ya se me abrió mi portafolio, ya les voy a compartir, por favor. Excelente, ¿me confirman si pueden ver mi pantalla? Sí. Dice, Excelente, muy bien. Muy bien, acá. La anterior semana sí realizamos estas características, ¿ya lo tienen realizado? Ya trabajamos. La página 22, bueno, la tengo yo. Me imagino. Está en la 31, eso, Licen. Listo, muy bien, en la página 31. Excelente, acá. La página 25 tenemos la actividad que tenemos que realizar, ¿no? Que es un crucigrama. Ya, muy bien. Les recuerdo, ¿no? Aquí directamente están las preguntas para que ustedes puedan realizar el crucigrama. Entonces, cada pregunta obviamente tiene una respuesta para que ustedes lo puedan ir ubicando. Sí, muy bien. Ahora, vamos acá, sí, estamos acá en esta actividad. La actividad de acá atrás, podemos determinar, bueno, yo tengo esta actividad de crucigrama, por si acaso en la página 25. ¿En qué página tienen ustedes? ¿Me confirman? En la 34. 34. 34. En la 34. Excelente. Entonces, por favor, todos ubicarse en la página 34 y obviamente vamos a trabajar en la actividad, ¿no? Muy bien, la primera pregunta, bueno, el tiempo también que nos alcance, ¿no? Es 11:10. Bien, vamos a hacer la primera pregunta. La alimentación consistía en la recolección de... ¿Cuál será la respuesta? Sí, vegetales. vegetales. La alimentación consiste en la recolección de frutos. Excelente, muy bien. Eso, esa respuesta vamos a ir ubicando en el crucigrama. ¿Sí? Por si acaso. Si no, en este caso encontramos nuestra respuesta, nos vamos a ubicar directamente con la información que tenemos acá, ¿sí? Para responder nuestro crucigrama. ¿Sí? Bien, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí. Su profe ya me está golpeando la puerta. Y nos vemos la siguiente semana. No se olviden, por favor, trabajar esta actividad. Sí, trabajar esta actividad, por favor. ¿Ya? Pasen un bonito día. Se cuidan mucho. Dios me los bendiga siempre. Nos vemos el próximo sábado. Cuídense mucho. Gracias. Gracias, Hasta luego, Licen. Alicia. Gracias, Lidia. Hasta luego. Hasta luego, Licen.